Bien, decíamos que el objeto del derecho electoral, el maestro Manuel Aragón nos hace referencia de que el derecho electoral, su objeto, digamos, se suscribe a que es un instrumento de la garantía de la democracia, ¿no? Ya vamos a platicar el día de mañana sobre lo que podemos o debemos entender de la democracia, pero finalmente el derecho electoral se debe utilizar precisamente para garantizar la democracia. La democracia, entendida en términos muy generales, es cuando la gente participa y toma por sí decisiones para el gobierno, ya sea para elegir a sus representantes o para la toma de decisiones de una actividad del Estado. Y precisamente el derecho electoral, el estudio de todas estas instituciones, de todas estas figuras jurídicas, lo que hace es que garantiza precisamente que la democracia pueda aplicarse de tal manera. El maestro Aragón refiere que también esta garantía se va a llevar a cabo mediante el cual, pretende asegurar precisamente la certeza en el otorgamiento de la representación popular, ¿no? Y estos, estos elementos se van articulando de tal suerte de lo que busca precisamente el derecho electoral es que no solamente se organice una elección, no solamente es que la gente vaya a votar, sino que precisamente que todos los resultados, todas las actuaciones que lleven a cabo precisamente las autoridades electorales estén ajustadas en estricto sentido a la Constitución y a la ley. Y esto es lo único que va a generar es precisamente certeza, precisamente en quién son los ganadores o quiénes son nuestros representantes. A veces, ¿verdad?, escuchamos que después, pasado una elección, de que se habla de muchas circunstancias, de muchos elementos, de que no fueron válidas las elecciones, que bla, 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 bla. Sin embargo, el derecho electoral sí es fundamental, ojo, sí es fundamental, porque siguiendo los procedimientos, siguiendo las reglas establecidas y quienes todos, ciudadanos, partidos políticos, candidatos, personas, autoridades, cada quien realiza la función o la tarea que les corresponde, esto va a hacer que garantice precisamente una elección y que ésta sea verdaderamente democrática, ¿no? Y al final del día, que todos y todas tengamos la certeza de que la elección se llevó a cabo conforme lo establecido, ¿verdad? Esto es a lo que nos hace referencia el maestro Manuel Aragón. Bien, hablamos un poquito sobre las fuentes del derecho, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes o los que le dan nacimientos al derecho electoral? Como cualquier rama del derecho, siempre hablamos de fuentes formales, fuentes reales o fuentes históricas, ¿verdad? Las formales, digámoslo así, es la que la propia ley reconoce para poder crear una norma. Esto es un procedimiento que se sigue en el poder legislativo. Esto es que se presente una iniciativa, que se lea ante el pleno o de la asamblea, que se discuta primeramente en comisiones o en la comisión respectiva, se analice, se estudie la vialidad de presentar o no esta iniciativa y alzarla al grado de ley, y finalmente que se discute en las comisiones, volverse a subir al pleno del Congreso de la Unión o el Congreso de un Estado, para que éste, valide o apruebe dicho documento y que al final del día a través del Poder Ejecutivo, sea, publicado, ¿verdad? Y en su caso, que entre en vigor, ¿verdad? Entre en vigor en el Estado o en el país respectivo, ¿verdad? Entonces, la primera forma, en la que se reconoce como origen del derecho electoral, pues es precisamente la ley, a través de este procedimiento procedimiento legislativo que se sigue ante las instancias correspondientes, específicamente en nuestro país, en entidades federativas, las asambleas o los congresos locales, y en el caso de la federación, a través del Congreso de la Unión, que están organizadas
por dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Digamos que esta es la fuente más reconocida, ¿verdad? Que es precisamente cuando se crea una norma, cuando se crea una ley a través del Poder Ejecutivo, quien realiza una función, valga la expresión, formal de creación de normas. Pero también, al menos en nuestro país, está reconocida como una fuente formal de creación de normas los procedimientos jurisprudenciales. Seguramente ustedes ya conocen, saben lo que es una jurisprudencia, que son criterios que sostiene un tribunal, ¿verdad? Respecto a un caso concreto, y este criterio, al resolverse el caso concreto, cuando existen otros de manera reiterada que convergen en las mismas circunstancias y que se le puede aplicar incluso por analogía este principio o esta resolución, bueno, digamos, se alza o se integra lo que llamamos una jurisprudencia, dependiendo del estado constitucional. En algunos son 3 veces de manera consecutiva, en algunos casos, o en su gran mayoría, son 5 sentencias de manera consecutiva. Y esta jurisprudencia constituye norma, al menos para los órganos o las autoridades que están relacionadas con el tema. De tal suerte que en nuestro país, ya lo vamos a platicar, existe una máxima autoridad en materia electoral, que es precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y este tribunal, al emitir sus sentencias y que éstas sean reiteradas en un mismo sentido, van a constituir jurisprudencia. Y esta jurisprudencia evidentemente es obligatoria para las autoridades en materia electoral, para los partidos, para los ciudadanos y para todas aquellas que estén o encuadren en ese mismo supuesto. Estas jurisprudencias o este procedimiento jurisprudencial también se reconocen como una fuente formal del derecho electoral, ¿no? Entonces, aquí esto es muy importante porque no solamente, digamos, la ley va a ser, digamos, el derecho vigente en un estado, sobre todo en México, sino también incluso la jurisprudencia. Déjenme decirles que para quienes estamos activos en la materia electoral, es muy ordinario, vamos a llamarlo así, es muy práctico, es muy frecuente que cuando queremos estudiar o analizar alguna situación que se pudiera presentar, lo primero que se nos ocurre, además de ir a ver la ley, que es donde están todos los supuestos normativos, o los supuestos normativos que pueden, digamos, engendrar en cierto momento, pero es muy reiterativo que acudir precisamente a las jurisprudencias que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque quizás las sentencias o el procedimiento jurisprudencial es mucho más sencillo o es mucho más rápido de ejecutarse y por lo tanto es mucho más rápido de que se vuelva obligatorio. Un procedimiento legislativo, por su parte, a lo mejor es un poco tardado por todo lo que implica su estudio, su análisis, su debate, su discusión respecto al tema específico. Por tanto, es mucho más fácil y mucho más actual las sentencias y evidentemente los criterios jurisprudenciales que emiten los tribunales, y ahí, al menos para quienes, las autoridades o para quienes estamos involucrados en la materia electoral, pues tenemos que acudir sí o sí. A veces en nuestras propias leyes no está la solución a un caso concreto. Nos vamos a la jurisprudencia y ahí hay elementos que nos pueden dar luz para poder resolver un caso concreto. Por eso es que, al menos en materia electoral, el estudio de la misma, no podemos agarrar libros, por ejemplo, de 1998 o incluso del año 2000, ¿verdad? Porque seguramente muchos de estos conceptos, muchas de estas figuras jurídicas ya han sido rebasadas, ¿no? Y han sido rebasadas porque ya se han resuelto a través de un criterio jurisprudencial y muchos de estos criterios jurisprudenciales incluso ya están en la propia ley, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante.
Luego platicamos o tenemos las fuentes reales. Y las fuentes reales no son otra cosa o no implican otra cosa que aquellas actividades que en la vida diaria van generando una conducta social. ¿Qué significa esto? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en materia ambiental, ¿verdad? Pues bueno, precisamente este tipo de, o las atmósferas o la contaminación ha provocado, ¿verdad?, que se hayan generado diversas normas en materia electoral. O, por ejemplo, el tema de materia penal, el caso de las mujeres que han sido de manera reiterada muertas o han matado a muchas mujeres. Y este acontecimiento social pues, ha derivado que se creen normas específicas en la materia. En el caso del derecho electoral pasa exactamente lo mismo. Hay conductas sociales que se van repitiendo y que esto provoca precisamente que generen una norma en materia electoral. Por ponerles un ejemplo, y el más conocido, por ejemplo, el tema de la participación efectiva de las mujeres, ¿verdad? En el 2000, hace 20 años, apenas se empezaba a escuchar o verse en las normas electorales o en los estatutos de los partidos políticos o en las leyes específicas, cierta inclinación hacia que las mujeres podrían o deberían participar. Este deberían o podrían participar, pues era prácticamente una mera frase decorativa donde desafortunadamente los partidos políticos no volteaban a ver muy seguido. Por tanto, el hecho de invitarle a los partidos políticos de que postularan mujeres a cargos de elección popular, por ejemplo, en 1994, pues era impensable, ¿verdad? Y entonces la participación de las mujeres era muy, muy por debajo. La lucha constante que han tenido muchas mujeres y algunos hombres respecto a la participación efectiva fue haciendo que poco a poco, ¿verdad? Poco a poco en las leyes vayan apareciendo en un primer momento cuotas de género. Esto es, que del 100%, al menos un 20, un 30, un 40% sea destinados exclusivamente hacia las mujeres. Ya lo vamos a platicar cuando hablemos del tema en específico, pero fue hasta el 2014 donde esta lucha constante, esta actividad diaria, esta conducta social provocada en su gran mayoría por las mujeres, hizo que en el 2014 el legislador federal dispusiera que a partir de las elecciones del 2015 y en adelante, los partidos políticos tendrían que registrar en condiciones de igualdad hombres y mujeres. Es decir, si tenían que registrar 10 candidaturas, 5 tendrían que ser hombres y 5 tendrían que ser mujeres, ¿verdad? Hubo una lucha constante, ¿verdad?, de esta participación efectiva de las mujeres. Ya lo vamos a platicar cuando hablemos del tema en específico, ¿verdad? Bien, y así podemos hablar de otras conductas sociales que se han provocado dentro del derecho electoral, ¿verdad? Y que evidentemente esto ha hecho, ¿verdad?, que las propias leyes, las propias autoridades tomen cartas en el asunto precisamente para poderles salvaguardar estos derechos político-electorales. Por ejemplo, también podemos hablar de las personas con discapacidad, ¿verdad? También esto es muy importante. Esta ha sido una conducta reiterada y todos sabemos que algunas personas con discapacidad no pueden trasladarse por sí solo o no pueden, digamos, trasladarse en lugares que encuentren en escaleras o en el segundo piso, y esto les provoca cierta frustración por no poder participar y poder llevar a cabo su actividad. Y esto ha provocado precisamente que las autoridades electorales hayan tomado cartas en el asunto para poder asegurar y garantizar que todos, sin importar algún tipo de elementos físicos, intelectuales, económicos, sociales, todos, absolutamente todos, tengan acceso y a garantizarles estos
derechos político-electorales. Han sido conductas, ¿verdad?, que se han dado a lo largo de la vida y que esto ha hecho que precisamente el derecho electoral los acoja dentro de su marco normativo. Y finalmente, podemos hablar de las fuentes históricas, ¿verdad? Las fuentes históricas es evidentemente aquellas disposiciones legales o constitucionales que en su momento fueron parte del derecho vigente, que en un momento y en un lugar determinado rigieron la vida de un gobierno, de un Estado, pero que hoy día ya están abrogadas. Sin embargo, estas normas, de una u otra manera, establecieron las bases o permitieron tomar una idea de cómo podrían estarse regulando y poder el día de hoy estar rigiendo la vida. Por ponerles un ejemplo, hace muchos años, en 1977, por ejemplo, se hablaba de diputados de partido, ¿no? O qué significaba estos diputados de partido, que eran una minoría en las cuales no habían ganado, pero que el partido político tenía al menos una cierta representación que se traducía en algunos votos depositados en las urnas. Y entonces, ¿qué hacía la ley? Darles un determinado número de diputados a ese partido, aunque no hubiera ganado, pero que sí gozaba de cierta representación ciudadana. Esto obviamente ya no existe como tal, diputados de partido, pero con el paso de los años se implementó la figura de los diputados de representación proporcional o diputados plurinominales. Seguramente el legislador en su momento tomó en cuenta esta disposición que regía en su momento para poder crear o establecer esta nueva figura en el marco jurídico mexicano electoral, ¿verdad? Entonces, así han establecido algunas otras disposiciones, por ejemplo, el tema de las candidaturas independientes, ¿verdad? También hay que decirlo, en un principio, como tal, no existían partidos con una estructura formal como lo vemos hoy día. Es decir, los partidos políticos no estaban debidamente institucionalizados como el día de hoy. Sí existían partidos, no sé, por ahí de 1920, 1930, pero como tal no había un partido o no tenían esta estructura o esta forma institucional de las cuales gozan hoy. Y en aquel entonces también se permitía a candidaturas independientes. Llegó un momento cuando los partidos políticos lograron esta institucionalización, esta formalización, y es que la propia ley determinó que únicamente la vía para poder llegar a ser parte de un cargo de elección popular era a través precisamente de estos institutos políticos. Sin embargo, como les he explicado hace un rato, en el 2012 ya se permite las candidaturas independientes. El legislador del 2014, evidentemente, fue a esas bases constitucionales de, no sé, de 1917, ¿verdad? O a esas leyes de 1911, donde sí se permitía, digamos, poder acceder a un cargo de elección popular sin la necesidad de estar dentro de un partido político. Y bueno, seguramente ya lo acuñó y lo trajo hoy día de nueva cuenta a nuestra normativa electoral. Bien, entonces, estos son los tres tipos de fuentes que tenemos nosotros en materia electoral: fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Las formales, el procedimiento legislativo o ese procedimiento que se da a través de sentencias para emitir jurisprudencias. Fuentes reales son todos los acontecimientos que se han dado durante toda la vida y que de una u otra manera se han apropiado al derecho electoral. Y finalmente las históricas, aquella normativa que hoy día ya no está vigente, sin embargo, han sido base precisamente para poner algunas otras disposiciones en la materia. Bien, podemos hablar ahora sobre los principios que rigen precisamente el derecho electoral. El doctor Flavio Galván Rivera, en su libro, habla precisamente respecto a cuáles son los principios que rigen o deben estar dentro del derecho electoral. Nos habla de 8 principios. El primero de ellos es el principio democrático, y que esto evidentemente tiene que ver mucho con
esta sinergia que existe entre gobierno y ciudadanos. Es decir, que para que nosotros podamos decidir quiénes nos van a gobernar, esta decisión tiene que ser de manera democrática. ¿Qué significa esto? Que debe ser de manera libre y autónoma. No hay forma de que nos impongan a un gobierno, y si nos imponen a este gobierno, pues es evidente que no es democrática. Debe haber un procedimiento, ¿verdad? Claro, limpio, transparente, y en el cual nosotros podamos acudir y podamos decidir quién nos va a gobernar. También hay un principio que es el principio de soberanía popular, que todo el mundo sabe, ¿verdad? Que la soberanía popular, conforme lo dispone en nuestra propia Constitución, se encuentra establecido en los ciudadanos. Es decir, nosotros como personas somos las soberanas y que nosotros decidimos qué gobierno o quién nos quiere gobernar. Evidentemente, para tomar esta decisión, ¿verdad? Hoy día es complicado, por ejemplo, que entre todos, por ejemplo, nos paremos en una plaza pública y podamos decidir quiénes nos van a gobernar. Para ello, pues es evidente que debe haber un traslado o una delegación de esta soberanía a un grupo de personas quien en nuestro nombre nos van a tomar las decisiones. Dentro del derecho electoral, pues también implica el principio de la división de poderes. ¿Qué significa esto? Que no puede haber en una misma persona haber depositado dos o más poderes. Precisamente para que exista un buen gobierno y que las actuaciones de los mismos puedan estar regidos dentro de un marco estructural que no viole ni la Constitución ni las leyes, pues debe haber precisamente una división. Y esta división, como nosotros lo conocemos en nuestro país, está por un poder ejecutivo, quien es el jefe de Estado de un país, quienes ejecutan las leyes. Debe estar dividido por un órgano que se encargue de crear las normas, de crear las leyes, que está depositado en un titular o en un poder legislativo, y finalmente en un órgano o en un poder que se encargue de resolver los problemas que surjan entre los particulares o entre un particular y el Estado cuando exista un conflicto de intereses por cuanto a la aplicación de una ley o de la propia Constitución. Y este órgano está depositado en el Poder Judicial. Esta división hace precisamente una balanza, una especie de balanza entre los poderes que van a ejercitar o las facultades que tienen estos poderes y que ninguno de ellos se debe usar. Y esto es parte de los principios que rigen el derecho electoral. Es evidente que, como ya expliqué, la soberanía, quien reside originalmente en el pueblo, en las personas, y que al haber estados tan grandes como en nuestro país, ¿verdad? Es imposible, evidentemente, poder decir que entre todos vamos a decidir cuáles van a ser las políticas públicas a implementar el nuevo gobierno. Para esto, esta soberanía la tenemos que, digamos, transferir a un grupo de personas a través de una delegación de la voluntad. Y esta delegación de la voluntad no es otra cosa que la representación política. ¿Qué implica ello? Que nosotros, bajo un procedimiento establecido en ley, vamos a asumir la responsabilidad de delegar nuestra voluntad ciudadana, nuestra voluntad soberana, a un grupo de personas para que estos, en nuestro nombre, ¿verdad? Y nuestra representación, realicen actos de gobierno. Llámese poder ejecutivo, llámese poder legislativo, y en el caso mexicano, incluso poder o en el ámbito municipal, ¿no? Entonces, esto implica la representación y que evidentemente es un principio que rige el derecho electoral. También uno de los elementos o principios que rigen en esta materia es la pluralidad política. ¿Qué significa esto? Política finalmente es la ideología o el razonamiento, el conjunto de, digamos, de actividades que siguen un cauce legal con una ideología propia, y existen en nuestro país al menos una diversidad de ideologías políticas que están, digamos, acuñadas en cada partido político que nosotros conocemos. Somos un país muy grande,
Somos un país con muchos millones de ciudadanos y que evidentemente tenemos ideologías diferentes. Por eso es que en el derecho electoral estas ideologías son en plural, lo que va a implicar que nosotros, atendiendo a nuestros propios intereses, a nuestra propia ideología o a la forma o el razonamiento que nosotros tenemos de la vida y el desarrollo democrático, podemos acudir o estar o militar o simpatizar con el partido que a nosotros nos interese o que comulgue con nuestros ideales. Y esta pluralidad política evidentemente permite o enriquece precisamente el derecho electoral porque da cabida para todas las ideas e ideologías. Otro de los principios que tenemos en el derecho electoral es la conservación de los actos válidamente celebrados. Ojo, organizar una elección implica mucho esfuerzo, implica mucho recurso, implica mover a muchísimas personas, implica muchísimo tiempo, ¿verdad? Y para quienes vivimos o quienes nos desarrollamos o quienes laboramos en un instituto electoral nacional o local, ¿verdad? En los procesos electorales, a veces nuestra casa se convierte en nuestra oficina. A veces ni nuestra propia familia nos ve porque llegamos muy tarde y nos vamos muy temprano, ¿verdad? Precisamente por todo este esfuerzo que se lleva a cabo en la organización electoral y además la utilización de muchísimos recursos materiales y económicos. De tal suerte que no podemos llevar a cabo una actuación y por tan solo un detallito que pudiera salir mal, todo se viene a la borda. Esto sería muy complicado porque entonces tendríamos que repetir esto cada mes, cada año, y esto se volvería una locura y además no habría dinero para que alcance para estar organizando elecciones cada 4 o 5 meses. Por eso es que los actos que emite la autoridad, sí son válidamente celebrados, es decir, si existe esta legitimidad y si existe el consenso, que no significa que todos estén de acuerdo, pero si existe un consenso mayoritario respecto de la elección, pues se tienen que conservar. ¿Ok?